lo que ocurrió en el Pacífico se suele dejar un poco más apartado. Y bueno, pues ya era hora, ¿no? De que tocáramos pues este tema en el canal. Así que me gustaría lanzarte la primera pregunta, que es Sí. ¿cómo era el ejército japonés? O sea, a lo que es la marina imperial japonesa, ¿cómo era? A ver, Aproximadamente a finales de los 30, a principios de los 40, cuando empezó vale, la guerra. para hacer unas pinceladas, sobre todo de la Marina, que será lo que más nos interesará. El ejército japonés, vamos a hacer primero una mini pincelada del ejército japonés de tierra. Era un ejército eminentemente de infantería, disponía de muy pocas unidades acorazadas y sus tanques eran un poco, bueno, un poco de risa. Lo podríamos considerar, estaban ya totalmente desfasados al inicio de la guerra. Eran tanques que, bueno, en las batallas que tuvieron Gol y cosas de estas contra los soviéticos, pues los T-26 soviéticos hacían picadillo de ellos, imaginaos, o sea, y estamos hablando de un T-26, o sea, eran tanques que, bueno, el elemento blindado japonés era prácticamente nulo, en cuanto a eran prácticamente casi tanquetas, no se les podría considerar tanques muy para allá. Luego también, y en tierra, pues eso, era un ejército de infantería principalmente, con algunas unidades de caballería, artillería, bueno, lo típico, pero de un ejército, digamos, totalmente terrestre, con apoyo de, tenía la aviación militar, que estaba bajo el mando del ejército terrestre, ¿vale? Lo que era la aviación en base en tierra principalmente estaba bajo el mando del ejército de tierra y bueno, y no tenía tampoco muchos aviones para hacer colaboración directa, es decir, tenía bombarderos medios, tenía cazas, cosas así. En cuanto a la Marina, que digamos que era la joya de la corona de las Fuerzas Armadas japonesas, era la joya de la corona, era en donde se habían dejado los dineros totalmente, los recursos y lo que no estaba escrito para producirla. A finales de los años 30, principios de los 40, estaba considerada la tercera marina más poderosa del mundo. ¿De acuerdo? Hay algunos historiadores que la consideran la segunda, pero bueno, en primer lugar estaría la flota estadounidense, en segundo la US Navy, la segunda sería la Royal Navy y la tercera la Armada Imperial Japonesa. También hay que decir que eso, que el, si estaba en segundo o en tercer puesto, no queda muy claro, depende de cómo lo quieras considerar, debido a que Gran Bretaña tenía sus flotas muy dispersadas, lo mismo que le pasaba a Estados Unidos, tema de estar en varios océanos, y Japón, en cambio, las tenía concentradas en un solo sitio. Eso le daba una cierta ventaja inicial, ¿no? Tenía toda su flota concentrada. Y claramente estaba muy por encima de todas las demás naciones que venían por detrás de Japón. O sea, si Japón la consideramos la tercera, la cuarta era Francia y la quinta era Italia, para que os hagáis a la idea. Y había una diferencia de nivel abismal. Japón en los tratados de Londres y de Washington que hubo después de la Primera Guerra Mundial, los tratados navales, se le otorgó el estatus de la tercera potencia mundial en cuanto a flota y tenía una flota de primerísimo nivel. Era una flota que llegó a tener 12 acorazados, ¿de acuerdo? Al inicio de la guerra eran 10 y luego se unieron rápidamente porque estaban a punto de ser terminados el Yamato y el Musashi. Al inicio de la guerra no estaban activos, estaban acabándose de producir. Luego disponía de 6 portaaviones de escuadra más unos cuantos portaaviones que podríamos considerar medios y un número muy considerable de cruceros pesados y cruceros ligeros. Estamos hablando de muchos cruceros pesados y ligeros. Sobre todo el número de cruceros pesados lo hicieron aumentar con ciertos argucias en los tratados internacionales que construyeron cruceros ligeros que cuando empezó la guerra les desmontaron las torretas ligeras y les montaron torretas pesadas porque ya estaban pensados para ser cruceros pesados. Bueno, cosas de saltarte las normas, prepararte para saltarte las normas.
y era una flota muy eficiente, estaba pensada estratégicamente, aunque todo el mundo la considera una flota famosa por el tema de los portaaviones, en realidad su elemento principal eran los elementos de superficie, cruceros y acorazados, era el grueso de la flota en aquel momento, y se pensaba que eran los que iban a llevar gran parte del peso de la guerra. Tenéis que tener presente que la doctrina naval japonesa es heredada de la doctrina naval británica, es decir, heredaron las tradiciones británicas. Cuando Japón se modernizó, envió a sus oficiales de marina para crear su marina imperial a estudiar a escuelas militares británicas. Tuvo asesores británicos, fue aliada de los británicos durante mucho tiempo y heredó su doctrina táctica y su manera de hacer las cosas. En 1905, la batalla contra los rusos de Tsushima es un claro ejemplo de la idea de la doctrina táctica británica de conseguir una batalla decisiva y vencerlo todo en una batalla decisiva. Tsushima fue claramente una batalla decisiva y el comandante en jefe de la flota, Yamamoto, participó en esa batalla como teniente, es decir, tenía la experiencia de haber participado en una batalla que en una sola batalla se decidió una guerra. Por lo tanto, la idea japonesa siempre era de conseguir con su poderosa flota, conseguir una batalla decisiva, un equivalente a un Trafalgar moderno, y vencer al enemigo en una gran batalla y poner fin a la guerra en una sola gran batalla. Era su doctrina militar en cuanto al mar. Es decir, no tenían previsto una guerra larga, tampoco se la podían permitir en según qué aspectos por el tema de recursos, pero de base es que ya no la tenían ni prevista, o sea, su idea era conseguir una gran victoria en algún momento dado contra la flota enemiga, vencerla, hacerla picadillo y entonces conseguir pues la victoria en la guerra o los objetivos que se propusieran.